Hola a todos, espero que os encontréis muy bien y tengáis muchas ganas de seguir aprendiendo cosas sobre vuestra Silhouette Cameo 4. En el vídeo de hoy os quiero explicar cómo utilizar la cuchilla estándar, que es esta cuchilla que estáis viendo aquí, con vuestra Silhouette Cameo 4. No es que sea complicado, pero es un poco diferente a cómo se utiliza la cuchilla que viene con la máquina y me parece interesante explicar esto porque es una cuchilla que no suele tener problemas de stock y que además en muchos casos la vamos a encontrar a un menor precio que el resto de modelos de cuchillas. Bueno, pues la principal diferencia entre esta cuchilla, que como digo se llama cuchilla estándar, y la cuchilla que viene con nuestra Silhouette Cameo 4, es que en este caso la que viene con nuestra máquina es una cuchilla que se ajusta de forma automática. Es decir, que una vez que hemos seleccionado el material y le corresponde un número de cuchilla, por ejemplo el 5, va a ser la máquina la que se encargue, a base de darle toquecitos, de ponerlo en la numeración correcta. Sin embargo, con la cuchilla estándar lo que vamos a tener que hacer es cambiar nosotros de manera manual esa numeración. Si os fijáis, en la parte de abajo de la cuchilla tenemos los números del 0 al 10, que corresponde a 1 milímetro, que es lo que nos permite cortar como máximo este tipo de cuchilla, igual que la que viene al comprar Silhouette Cameo 4, y si os fijáis, en la parte de abajo tiene una parte blanca con una pequeña señalización en color rojo. Y esa pequeña marca roja es la que nos indica en qué número se encuentra ahora mismo nuestra cuchilla, en este caso estaría en el 1. Para cambiar la graduación de esta cuchilla, lo que vamos a hacer es utilizar esta muesca que encontramos en la parte delantera de nuestra Silhouette Cameo 4, así que vamos a verlo. Bueno, pues como vemos en la parte delantera de la máquina tenemos este hueco que, como digo, es el que vamos a utilizar para hacer la graduación de la cuchilla estándar, y si os fijáis tiene un resalto en forma de flecha que apunta hacia acá. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer coincidir esta marca roja con la flecha que viene en la base de la máquina, en este caso sería así, y ahora lo que haremos es girarlo para ponerlo en la numeración que nosotros queramos. Por ejemplo, si quiero ponerlo al 6, pues iría girando hacia la derecha. Si os fijáis, estoy haciendo un poco de presión hacia abajo y ahora ya la tendría en el número 6. Vamos a ver si enfoca, ahí estaría. ¿Que la quiero al 4? Pues de nuevo la vuelvo a poner alineada a la flecha y bajaría 2 números. Así de sencillo es graduar la cuchilla estándar para utilizarla con nuestra Silhouette Cameo 4. Para colocar la cuchilla estándar en Silhouette Cameo 4 no vamos a poder hacerlo directamente, como por ejemplo hacemos con la cuchilla que viene cuando compramos la máquina. En este caso lo que tenemos que utilizar es este adaptador de color negro que viene incluido cuando compramos Silhouette Cameo, ya sea la básica o la Plus, y lo que vamos a hacer, como digo, es colocarla en su interior. Esta cuchilla tiene un resalto, si os fijáis es prácticamente redondeada, pero tiene un lado donde sale como una especie de aletilla. Bueno, pues esa la vamos a colocar hacia adentro en una ranura que coincide en el interior de este soporte. Así que lo colocamos para que coincida en las ranuras correctas, también esta de aquí, y cerramos el adaptador. Ya lo tenemos listo y ahora solo nos faltaría colocarlo en la máquina, y lo vamos a hacer exactamente igual que como colocamos la cuchilla automática, es decir, tiramos de esta palanquita, deslizamos desde arriba y una vez que lo tenemos abajo del todo, apretamos esta pestañita, ya estaría listo. Bueno, pues así de fácil es colocar la cuchilla estándar en la máquina, pero además este soporte en el que lo hemos colocado tiene en la parte trasera esta plaquita que va a hacer que cuando lo coloquemos en la máquina, en el programa automáticamente se nos seleccione la cuchilla estándar. Así que vamos al programa de Silhouette Studio para verlo. Estoy en el programa de Silhouette Studio, en la ventana de enviar, y si os fijáis, al colocar la cuchilla automáticamente este apartado me va a cambiar a la selección de cuchilla dentada, porque aquí tenemos una serie de cuchillas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí estaría la cuchilla automática, pero como estos soportes y estas cuchillas llevan el sistema de autodetección, en el momento de colocarlos en la máquina ya se va a configurar en el programa de forma automática. Vamos a ver ahora lo que ocurre cuando yo quito la cuchilla de nuestra máquina. Fijaros que me ha cambiado y ahora pone que no se detecta herramienta. Voy a colocar, por ejemplo, la cuchilla automática. Vemos que la detecta y me pone autocuchilla, y si yo
la cambio por la cuchilla estándar con su adaptador. Vemos que de nuevo va a cambiar y se va a seleccionar la que se indica como cuchilla dentada. Así que es sencillísimo utilizar la cuchilla estándar porque simplemente lo que tenemos que hacer es graduarla de forma manual antes de colocarla en la máquina. Si ya la tenemos dentro del soporte, que sepáis que también se puede graduar teniéndola así directamente colocada, porque podemos ponerla en la ranura y girar para ponerlo en la graduación correcta. Esto os va a pasar porque a lo mejor la tenéis colocada en la máquina, vais al programa, configuráis la configuración de corte y a lo mejor la tenéis en un número y lo tenéis que cambiar, así que no se tarda absolutamente nada. En mi caso la voy a dejar al 4, voy a aprovechar para cargar material. Y solo tendríamos que darle al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado nuestro corte y así de fácil es utilizar la cuchilla estándar con Silhouette Cameo 4. Como veis, la única diferencia es el hacer la gradación manual de la numeración, que sea la misma que la que nos indica en el programa, y utilizar el soporte de color negro para poder colocarlo en Silhouette Cameo 4. Así que espero que este tip os haya sido de utilidad, como decía, sobre todo para esos momentos en los que a lo mejor no haya disponibilidad de este tipo de cuchillas, que es la que viene cuando compramos la máquina. Y no mucho más. Si os ha gustado el vídeo, como os digo siempre, darle a me gusta y por supuesto suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Nos vemos en próximos vídeos.